Vamos a continuar con el programa y ahora vamos a tener la participación precisamente de nuestro homenajeado, el doctor Rodolfo Dirso, y voy a leer muy brevemente algunos datos de la semblanza del doctor. Bueno, el doctor Dirso es un investigador mexicano dedicado a la investigación y docencia en el ámbito de la ecología. Después de una larga carrera como profesor en la UNAM, actualmente es profesor del Departamento de Biología de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. En la UNAM ha sido investigador en el Instituto de Ecología, director de la Estación Biológica Los Tuxtlas y coordinador del posgrado en Ecología en la sede del instituto del mismo nombre. Sus intereses científicos se centran en el estudio de la ecología y evolución de plantas y animales y la conservación de la diversidad biológica. Mucho del trabajo de investigación que ha realizado ha sido en ecosistemas de México y otros países de Latinoamérica, así como de África. Su actividad docente sin duda es amplia e incluye desde programas educativos al nivel de educación básica para estudiantes de familias inmigrantes en California, hasta estudiantes de posgrado en Stanford y otras universidades de Latinoamérica. Una de sus aportaciones es la de haber acuñado el término de faunación, al que hizo referencia hace un momento el doctor Sarucán, para descubrir el proceso y las consecuencias de la pérdida de la fauna como resultado de las actividades humanas. Algunas de sus publicaciones en este campo han alcanzado gran visibilidad en la literatura de la conservación biológica. El doctor Dirso ha publicado 155 artículos con arbitraje de pares, 60 capítulos de libros, 17 libros editados, y la mayoría de sus publicaciones se han hecho en coautoría con sus estudiantes, que van desde la licenciatura hasta el postdoctorado. Es miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, de la Academia de Ciencias y Artes también de Estados Unidos, de la Academia de Ciencias de California y de la Academia Mexicana de Ciencias. Bueno, les pido que demos la más cordial bienvenida al doctor Dirso y escuchemos su plática. Muy amable. ¿Dónde está la sentadera? Muchísimas gracias. Okay. Fantástico. Buenas tardes a todos. Es un verdadero privilegio, un honor estar con ustedes en esta tarde por muchas razones. Una de ellas es el tema que viene después de esta presentación, que es verdaderamente un gran privilegio, y otra obviamente porque estoy compartiendo el foro con personas como las que han estado viendo en estos 2 días, en particular por la presentación que acaban de escuchar en los últimos minutos. Yo tengo un problema serio en el sentido de que no encontré cómo organizar mi presentación dada la convergencia de las cosas que están ocurriendo en este evento. Por una parte, se trata de homenajear al maestro Alfonso L. Herrera, por otra parte se trata de la medalla y por otra parte se trata de una cosa fascinante que veo en este auditorio desde el día de ayer y ahora mismo, que es la cantidad de gente joven, las caras de estudiantes que están interesados, motivados en estos temas. Y yo quisiera realmente pensar que mi presentación va en gran medida dirigida a ellos, porque yo he tenido el gran privilegio de, cuando fui estudiante, tener personas que me ayudaran a pasar a la siguiente fase de la vida académica. Entonces, realmente espero que esta charla sea cercana a los estudiantes, la quiero dedicar a los estudiantes, pero eso no quiere decir que tenga nada en contra de los que no están tan jóvenes. No tengo nada en contra de los que como yo ya tienen algunos tricomas de color blanco, o las compañeras que usan una cosa aquí que puede ser Just for Men o Just for Woman, algo así, o de los compañeros que ya tenemos, empezamos a tener un poco de deforestación cefálica. Entonces, voy a gastar unos minutos, lo lamento, en hablar un poco de un preámbulo que yo quise deliberadamente tener en el contexto de todas estas situaciones que están ocurriendo el día y que me motivan a esperarme un rato antes de empezar a hablar del tema que está puesto en esa diapositiva.
Voy a empezar por el arte y la filosofía. Y obviamente en eso no tengo mucha experiencia, pero me fascina. En esta diapositiva les muestro el vitral de la ventana sur de la Catedral de Chartres en Francia. Y estoy seguro que no lo van a poder ver, pero en el fondo, en la base, hay 5 gigantes en cuyos hombros descansan otras personas. Y eso tiene que ver con este texto que está escrito aquí en latín, precisamente por el filósofo Bernard de Chartres, quien en el siglo XII reflexionó que el desarrollo intelectual en esos momentos del medievo descansa realmente en las enseñanzas, en la filosofía de los grandes gigantes, los grandes filósofos de Grecia. Y eso me representa un detalle artístico, histórico importante, porque en realidad lo que ocurre es que este señor, a quien estamos homenajeando o conmemorando en esos días, fue un maestro también en el que hubo la intención, la motivación de hacer algo por la sociedad a través de la educación y de la ciencia. En un sentido específico, ha sido él un gran gigante. Pero más específicamente en lo que a mí se refiere, quiero yo tocar a mis maestros, hablar sobre mis maestros. Déjenme, antes de hacer eso, mostrarles aquí subrayado en color rojo los puntos de donde yo veo, habiendo leído el trabajo de el maestro Herrera, los puntos que tienen una convergencia con lo que yo, muchas décadas después, hago en el campo de la investigación y en el campo de la docencia. Tiene que ver con la botánica, la zoología, los, como él llamó, estudios de microbios, y van a ver lo que estoy haciendo ahora con microbios. El maestro Herrera, entre otras cosas, fue partícipe en la fundación de la Dirección General de Estudios Biológicos, que pasó a ser el Instituto de Biología de la UNAM, el sitio donde yo empecé mi carrera como científico cuando era muy joven. Y también fue un impulsor de la enseñanza, fue profesor en varias entidades muy importantes, incluyendo la Normal de Maestros, y fue la persona que publicó el primer libro de biología con un énfasis evolutivo. Y como a mí me interesa la ecología y la evolución, yo siento que aunque de manera muy tangencial, muy indirecta, el maestro Herrera ha sido para mí uno de esos gigantes. Pero quiero irme más contemporáneamente a los tiempos en que yo empecé a trabajar y a los gigantes sobre los cuales he estado descansando en las últimas décadas. Para hacer referencia a los maestros a los que yo he tenido la fortuna de acercarme y hacer mi vida académica, quiero presentar a ustedes 2 citas específicas que reflejan un poco el interés o la motivación que tengo al hablar de mis maestros. Sidney Hook dice que todo el que recuerda su propia educación recuerda a sus maestros. El maestro es el corazón del sistema educativo. Y luego la del doctor Martin Luther King, que dijo: la función de la educación es enseñar a pensar intensa y críticamente, a formar inteligencia y carácter. Esa es la meta de la verdadera educación. Y lo que ustedes oyeron en la charla del doctor Sarucán precisamente toca esos puntos. La formación, la generación de inteligencia, la formación de carácter, la parte emotiva de ser maestro. A lo largo de mi carrera yo he tenido muchos maestros que han sido cruciales para mí. Y aquí, por razones de tiempo y por razones del tipo de este evento, voy a mencionar específicamente a esos 5 que están aquí. Para los que no los conocen o no conocieron, aquí está el profesor Francisco González Medrano, botánico de la UNAM. Aquí está alguien que acaban de conocer, si no lo conocían. José mencionó también a esta persona que fue nuestro guía, nuestro asesor, el profesor John Harper, de la Universidad de Gales en Gran Bretaña. Aquí, imbricado, está el doctor Arturo Gómez Pompa, y por último he puesto aquí al doctor Peter Raven. Déjenme tomar unos minutos para decirles, en particular a los estudiantes, que esta fase en la que hemos tenido o tenemos la gran fortuna de tener maestros
se vuelve todavía más enriquecedora y más recompensante, porque con el tiempo uno llega también a ser maestro y a tener estudiantes. Y aquí está el doctor Sarucán y sus estudiantes, incluyendo uno que parece como simpático, que está allí. Esta es una foto que, como se dan cuenta, es más o menos se remonta al Pleistoceno, por ahí. Pero yéndose a periodos más cercanos, aquí está una foto en la reserva de los Tuxtlas y muchos estudiantes o postdocs, estudiantes de postdoctorado o doctores que han estado trabajando conmigo en mi laboratorio, incluyendo esa persona que ven aquí, que es una estudiante de la UAP, ex estudiante de la UAP, que está sentada en la segunda fila aquí el día de hoy. Volviendo a mis maestros, quiero muy brevemente pasar unas diapositivas. Como digo, esto está dirigido en gran medida a los estudiantes y tratar de mostrarles como un detallito, aunque sea pequeño, de cómo esas personas han influido en mí. El profesor González Medrano fue mi maestro de botánica, en particular una clase fascinante que existía en esos tiempos, la Botánica 4, que era esencialmente la ecología y evolución de las plantas. Con el maestro Francisco González Medrano aprendimos que las especies no son unidades inmutables. Fíjense qué cosa tan básica en evolución, y que estudiando este tipo de plantas en un gradiente altitudinal, y que se ve que son muy diferentes dependiendo de dónde crecen, si uno las trasplanta a un sitio común, pueden o no mantener sus caracteres de origen y saber, uno, en qué medida ya ha habido diferenciación genética en la misma especie cuando tiene poblaciones que crecen en un gradiente. Para mí, en esos tiempos del Pleistoceno en que estudiaba yo, empezaba a estudiar ecología, este tipo de conceptos realmente me abrieron los ojos y la mente. José Sarucán, cuando volvió de su doctorado en Gran Bretaña, una de las cosas que hizo muy rápido fue montar un curso de ecología de poblaciones. Él allí nos trajo una perspectiva muy diferente a la que estábamos acostumbrados, una perspectiva del, digamos, el enfoque darwiniano a la ecología de poblaciones, la dinámica de las poblaciones. En ese curso yo hice mi proyecto, mi trabajo individual, para el final del curso, que pasé, haciendo un análisis básicamente de lo mucho que aprendí en esa clase, y eso me llevó a publicar mi primer artículo en mi vida, que es un artículo publicado en la revista Ciencias, que trata precisamente de la ecología de las poblaciones de plantas. Con José, además de haber iniciado mi educación, digamos, formal en el campo de la ecología evolutiva, hemos tenido una cantidad de aventuras fascinantes y muy memorables para mí. En esta cosa que tiene del lado izquierdo, no sé si lo pueden ver, es una hoja de papel milimétrico en la que el doctor Sarucán y yo, en esos tiempos arcaicos, andábamos incursionando por las sierras en el estado de Guerrero, y el doctor Sarucán nos puso a marcar individualmente algunas plantas. Esos puntitos que ven aquí es la ubicación específica de algunas plantas de pinos para poder darle seguimiento y entender la dinámica de las poblaciones y la demografía de esas poblaciones con fines muy específicos de diseñar programas de manejo forestal. Unos años después, el doctor Sarucán organizó un evento para conmemorar, para reflexionar sobre el centenario de la muerte de Darwin. Una consecuencia de eso fue la publicación de este libro, editado por José y yo, que entiendo se volvió un verdadero libro de texto, no en México, sino a nivel internacional, sobre el estudio de la ecología de poblaciones de plantas. Y más recientemente, en ocasión del génesis de la Conavio, el doctor Sarucán y yo editamos este libro que se llama México afronta la crisis de la biodiversidad, que va acompañado directamente en el concepto, por lo menos en la motivación del génesis de la Conavio. Con John Harper, lo que me ocurrió es que yo tenía mucho interés en entender las relaciones entre plantas y animales, y John Harper me puso a estudiar esta plantita que se llama el trébol blanco, Trifolium repens, una planta que seguramente ustedes han pisoteado y menospreciado, pero es una planta muy interesante
porque es la comida de una cantidad de herbívoros, pero a su vez esa planta, de manera fascinante, en una misma localidad puede tener individuos que son capaces de liberar cianuro cuando un animal se la trata de comer, y otras plantas en la misma población no son capaces de liberar cianuro. Se planteó un problema fascinante para mí cuando era joven y estudiante de doctorado, que me llevó a atacar preguntas tales como: ¿qué mantiene el polimorfismo de esas plantas? ¿Por qué hay unas plantas defendidas y otras no? ¿Por qué en algunas localidades predomina un tipo de planta y en otras no? Y realmente me abrió la posibilidad de incursionar en la ecología evolutiva bajo la dirección de John Harper. No estoy queriendo que noten demasiado la emisión de ácido cianhídrico, pero simplemente no puedo hacer que avance esto. Peter Raven, el exdirector del Jardín Botánico de Missouri, fue quien me motivó a pensar en la ecología evolutiva de plantas, pero ahora en un contexto de plantas y animales y su interacción, ahora en un contexto de los problemas de conservación. Y con él publicamos este artículo que ha tenido mucha visibilidad en el campo de la biología de la conservación, gracias a la influencia que Peter Raven ha tenido para mí. Y Arturo Gómez Pompa me ha ayudado a pensar mucho en la regeneración de las selvas desde que yo era estudiante, después con la producción de su libro de biología y más recientemente por el honor de haber tenido de trabajar con él y producir ese análisis de las áreas protegidas de México. Bueno, todo eso me ha puesto en un panorama verdaderamente envidiable, en una situación envidiable que me ha llevado a incursionar en el estudio de la ecología y la conservación de la diversidad biológica. Y ahora lo que quiero hacer es decirles de los 3 puntos que quiero tocar en el resto de mi presentación. Primero, quiero tocar el cambio climático antropogénico, porque el día de ayer y hoy estamos viendo que parece ser que todo mundo piensa que el cambio global es el cambio climático, y quiero revisar esa idea. Luego quiero hablarles de algunas investigaciones que han sido inspiradas por mis maestros, investigaciones en las que yo he estado involucrado. Y por último, si hay tiempo, quiero decirles muy brevemente lo que tengo planeado en el futuro inmediato con mi sabático en puerta. Ok, voy a hablarles un poquito del cambio climático. Y realmente muy poquito, porque el día de ayer tuvimos una espléndida presentación por parte del maestro Enrique Martínez Meyer. El punto central que quiero decirles es que el cambio climático antropogénico, si bien reconozco, acepto que es el más sexy de los cambios globales, no es necesariamente el único y probablemente tampoco el más importante. Espero convencerlos un poquito de eso enseguida. Los otros cambios globales que son verdaderamente críticos incluyen, además del cambio climático, el cambio de uso del terreno, la deforestación, la fragmentación, la contaminación, que ha llegado a niveles espeluznantes, el asunto de la población que ya José y ayer se mencionó, de 7,000 millones de personas en este momento que pudieran aumentar muy pronto a 9,000 millones, y que no es solamente el problema de cuántas personas hay, sino cómo se distribuyen de manera tan desigual los recursos entre diferentes sectores y diferentes países. Y por último, el problema de la extinción biológica, que para mí sí realmente representa el cambio ambiental global más crítico, entre otras cosas porque ese es el cambio verdaderamente irreversible. Déjenme tocar un poquito más entonces el asunto del cambio climático. En este diagrama que ven aquí, este círculo representa una especie con varias poblaciones que está dentro de su ámbito de distribución antes de que haya un cambio climático. Esa línea representa su límite superior, digamos hacia el norte, y esta línea su límite inferior. Si ocurre el cambio climático, es esperable que algunas de las poblaciones queden fuera de su ámbito de su distribución original, porque se volvió más caliente el sitio y tiene que migrar. Algunas poblaciones tienen que migrar hacia el norte,
Pero las que quedaron fuera de la distribución del límite, digamos, de tolerancia de la especie, ahora tienen un caso de extinción local. El cambio climático trae consigo no necesariamente la extinción de especies, pero sí la extinción de poblaciones, como se puede ver en este diagrama. Hay un investigador impresionante, se llama el Dr. Wins, que se puso a revisar la literatura, centenas de artículos, cuidadosamente escudriñando en cuáles de ellos había evidencia que las especies habían tenido que desplazarse y por lo tanto inferir que hayan perdido poblaciones, que hayan tenido extinciones de poblaciones. Y él encontró que aproximadamente el 43% de todos los estudios que se han hecho, en todos los estudios que se han hecho, 43% de las especies muestran evidencia de haber tenido que recorrerse y por lo tanto haber perdido poblaciones. Si consideran que el cambio climático ha ocurrido en los últimos años o décadas apenas, esas proporciones de especies que muestran extinciones locales es algo verdaderamente significativo. Lo vio cómo cambia eso con la latitud, cómo cambia con el tipo de hábitat y cómo cambia con la elevación. También analizó cómo cambia entre grupos de animales y vean qué curioso, entre los peces está el grupo más impactado, al igual que los insectos. El punto, sin embargo, es que en esos estudios fue muy difícil de elucidar si realmente esas extinciones de poblaciones se deben específicamente al cambio en el clima o a otras cosas más que vengan junto con el cambio en el clima. Y ese es el punto en el que yo tengo más interés en discutir con ustedes. Porque yo creo que ese esquema que les acabo de mostrar en ese estudio fantástico, muy citado, ignora o deja de lado dos aspectos cruciales. Por uno, que no es solamente el cambio climático lo que está operando, hay otros factores que operan. Y segundo, que las especies no solamente tienen que adaptarse al ambiente físico, a la temperatura, a la humedad, sino también al ambiente biótico, a que en el lugar donde una especie puede o no vivir, depende también de qué otras especies pueden o no vivir allí. Una visión bastante darwiniana del asunto. Entonces, en términos muy abstractos, yo creo que una agenda crucial para los que estudiamos los efectos del cambio global, ahora tenemos que entender cómo estos diferentes factores no operan en aislamiento, sino que operan de manera coordinada, compleja, para llevarnos a la situación de tener un mundo más empobrecido. Eso es muy abstracto, muy general. En concreto tendríamos que ver detalles más específicos, por ejemplo, cómo el factor A hace sinergia con el factor B para impactar la biodiversidad y los servicios de la biodiversidad, cómo un factor puede hacer retroalimentaciones al afectar la biodiversidad y eso genera más impacto del mismo factor, o los efectos directos o indirectos. Ese es un tema que en biología del cambio global hasta ahora hemos estudiado relativamente poco. El segundo punto es que necesitamos poner atención al efecto de las interacciones bióticas, entre otras cosas porque la pérdida de una especie bajo cambio climático o la combinación de factores con frecuencia inevitablemente va a llevar a un proceso de coextinciones o extinciones en cascada o extinciones múltiples. Vean, por ejemplo, esta situación que les presento aquí. La extinción de estos megapájaros en Oceanía, sin duda, llevó a la extinción de sus depredadores. La extinción del dodo, que es un animal que come las semillas de una planta particular y las semillas de esa planta dependen de la molleja del dodo que hace la escarificación para que puedan germinar. Cuando el dodo ya no está, esa planta ya no tiene quien le ayude a germinar. Entonces, la visión que tenemos de que una especie particular se extingue tiene connotaciones más profundas, porque esto, por lo general, va a traer consigo coextinciones. Y los modelos que tenemos, o los estudios muy básicos que tenemos, por lo general, no toman en cuenta esto. Bueno, una vez que espero que los convencí de que no podemos pensar solamente en el cambio climático como un factor solito, sino que opera junto con otros factores y que tiene consecuencias en cascada, ahora voy a pasar a contarles de un par de investigaciones que tienen que ver con la influencia de mis maestros y cómo esta idea de las interacciones entre factores se puede hacer evidente. Ya dije que el cambio climático es el más sexy, pero no necesariamente el más crítico,
Vean este cambio ambiental global, que es el cambio de uso de la tierra, deforestación, fragmentación. Esa es una foto que le robé al doctor Sarucán, que él me prestó, para que vean el contraste en este cambio global, que para mí es verdaderamente crítico, ciertamente verdaderamente crítico desde el punto de vista de la biodiversidad en este momento y en los últimos años. Esa es la distribución de los bosques cerrados, de los bosques que tienen una cobertura muy grande, estimado a partir de modelos bioclimáticos hace 8.000 años. Vean cómo es la situación para ese tipo de bosques, no todos los bosques, pero ese tipo de bosques en particular hoy en día. Eso quiere decir que ese cambio global, sin duda, tiene un impacto profundísimo sobre la biodiversidad. El punto es que no opera solito, opera con la invasión de especies, con la sobreexplotación y, sin duda, de cara al futuro, o ya hoy en día, interactúa con el cambio climático. La extinción de las especies típicamente la hemos considerado en términos de analizarla, en términos de modelos, a partir de estudios de la deforestación. Como tenemos imágenes de satélite tan buenas, podemos calcular en qué medida, a qué tasa se va perdiendo la flora, la vegetación, y tener inferencias de la magnitud de pérdida de biodiversidad desde el punto de vista forestal, desde el punto de vista de la planta. Lamentablemente eso no toma en consideración, o no ve los satélites, qué está pasando con la fauna. De ahí que yo he querido en los últimos años tratar de introducir una palabra equivalente a la deforestación, que es la defaunación, la pérdida de la vida animal. Y esta figura de aquí es para ilustrarles lo complejo que es entender qué pasa con la biodiversidad a la luz de los diferentes factores de cambio global. Por ejemplo, la defaunación ocurre por explotación directa, ocurre indudablemente por el cambio climático, ocurre, como ya se podrán imaginar, por el cambio de uso de la tierra, esos los Tuxtlas en 67 y los Tuxtlas en el año 2000, y ocurre obviamente por la invasión de especies exóticas. Pero vean cómo trato de ilustrar aquí cómo interactúan, cómo cointeractúan todos esos factores para llevar a la defaunación. En algunas de estas flechas nuestra información es prácticamente cero, en otras la información es más o menos, está más o menos empezando a ser conocida. Ok, entonces quiero hablarles de este fenómeno, la defaunación, con la idea de inculcar a ustedes o de transmitirle a ustedes, estudiantes, que más allá de la deforestación, de la pérdida de vida vegetal, hay una pérdida profunda de vida animal. Ayer discutimos esta imagen que representa la fauna que existía aquí. Si estuviéramos dando esta charla hace 10.000 años, tendríamos que estar hablando de estos organismos. Lamentablemente, estos bichos espectaculares, particularmente aquellos que tenían un tamaño corporal de 40 kilos o más, los perdimos. Hay un argumento que ha sido muy candente en las últimas décadas de cuál fue la razón de esa pérdida. Al momento a lo que hemos llegado es que probablemente es una combinación de 3 IL, es decir, chill, ill y kill. Traducido al apache, traducido al español, quiere decir los cambios en el clima, enfermedades y obviamente Homo sapiens. Tenemos evidencia muy clara de que la combinación de esos factores generó esta gran pérdida de biodiversidad hace 10.000 años. Lamentablemente, ese pulso de defaunación ha venido siguiendo hasta nuestros días, y aquí les pongo algunos de los ejemplos más paradigmáticos. Incluso lo vimos ayer, el sapito dorado de Costa Rica. Si ustedes cuentan el número de especies que se han extinguido desde el año 1500, son 338, y pueden decir, no hay que preocuparse, no es tanto tampoco, pero lamentablemente es indicador de algo más serio. Si cuentan el número de especies de mamíferos, que si bien no se han extinguido, han perdido poblaciones o están en declive, son 279 más, y un 50% de los mamíferos no han sido evaluados. Si suman este número de 279 más las 322 que se han extinguido, el número que da, y lo comparan con la tasa de extinción que ha ocurrido antes de que llegase Homo sapiens al planeta, y que no han sido los 5 pulsos de extinción grandes, es aproximadamente, en esos momentos era 2 especies por cada millón de especies por año. Los números que esto representa son aproximadamente entre 100 y 10.000 veces más de lo que pudo haberse extinguido en este tiempo.
No solamente se trata del tema de que se extingan las especies de la faz del planeta totalmente. Hay especies que existen, por ejemplo el jaguar, que solía tener esta distribución que ven aquí desde este límite norte hasta Patagonia prácticamente. Hoy en día su ámbito de distribución está restringido a esas áreas. Eso les dice que indudablemente ha habido un proceso enorme de extinción de poblaciones de especies. Y como a veces las especies son de un lugar a otro tan distintas, genética, fisiológicamente, morfológicamente, yo digo que la gran tragedia de extinción biológica no es solamente las especies, sino la extinción de poblaciones. En algunos sitios, además, y la velocidad a que eso está ocurriendo es espectacular. Vean esta figura que representa un esfuerzo impresionante de calcular la tasa de defaunación en diferentes mamíferos, en diferentes lugares, y aquí está la Amazonía brasileira. En este sitio, Carlos Pérez ha estimado que la tasa de extracción de animales por Homo sapiens es del orden de 16 millones de mamíferos por año. Si ustedes le suman a los mamíferos todos los demás vertebrados, la tasa de defaunación solamente en la Amazonía brasileira es del orden de 23.5 millones de animales vertebrados por año. Es como una amenaza invisible, pero es una amenaza que está allí bien marcada. En algunos sitios todavía existen especies y poblaciones de esas especies, pero hemos podido calcular, utilizando modelos como el índice de planeta de la vida, que calculan los cambios en la abundancia. Se ve, por ejemplo, que en los últimos 4 décadas, el declive de las especies que existen y que todavía tienen poblaciones, sin embargo, están decayendo dramáticamente. En promedio es de un 25% para animales, pero si lo descomponen entre zonas templadas y tropicales, el promedio para las zonas tropicales es una tasa de caída en la abundancia de especies que aún existen de 50%. Verdaderamente serio. Obviamente para algunos animales eso se está aproximando ya al colapso, como pueden ver en el caso de esos bichos representados en ese panel de la diapositiva. La siguiente pregunta que nos haríamos, bueno, ¿y dónde está ocurriendo ese fenómeno? ¿Dónde está ocurriendo ese pulso de extinción biológica desde el punto de vista de la fauna? Los puntos rojos en este mapa les indican dónde está ocurriendo. Son píxeles de 10 por 10 kilómetros donde se han encontrado esas caídas en la abundancia de las especies. Y como pueden ver, ocurre por todos lados, pero tiene un componente bastante serio que es en los países tropicales, incluyendo el nuestro. Entonces, podemos pensar que ese es un fenómeno bastante omnipresente y bastante intenso. Y déjenme terminar mi discursito sobre la defaunación con esta última diapositiva que ilustra, más allá de lo cuantitativo, un aspecto cualitativo, que es el siguiente. Tienen en esta figura la intensidad de impacto humano, el cambio antropogénico, en este caso sobreexplotación de animales, y cómo cambia la biomasa o la densidad de esos animales conforme aumenta la actividad, el impacto antropogénico, la defaunación. Lógicamente, es hasta torpe de mi parte que les presente esta diapositiva, porque pueden ver, lógico, que a medida que aumenta esa actividad, la biomasa y la abundancia y la densidad relativa disminuyen. Pero eso es el caso de las especies que tienen un tamaño corporal de 5 kilos o más. Esa es la Amazonía brasileira. Si ahora ven esa misma relación, pero considerando a las especies que tienen un tamaño corporal de menos de 1 kilogramo, especies chiquitas, es decir, ratas, ratones, ese tipo de fauna, vean lo que pasa. A medida que aumenta la actividad humana, esas especies no solamente no son impactadas, sino que por el contrario, les va rete bien. Ayer discutimos el tema de los ganadores y perdedores en los ecosistemas por la actividad humana. Bueno, lo que estamos haciendo es cambiar la estructura de las comunidades animales dada nuestra actividad. En esencia, los grandes van en caída y les estamos creando un mundo maravilloso a los chiquitos. De manera que para los estudiantes que están aquí, ahora ya se pueden considerar expertos en defaunación, los puntos básicos de este tema son: es un fenómeno de gran magnitud, estamos hablando de millones de animales por año, ocurre en muchas partes, pero particularmente en las zonas tropicales. Y tercero, más importante para lo que viene en el resto de mi charla, es que no es homogénea, no es aleatorio, es bien diferenciado. Los bichos grandes son los que más se impactan y los chicos, al revés, son favorecidos. Es el caso particular de muchos roedores. Lógicamente es un asunto
de organización taxonómica y filogenética. Los chicos tienden a ser un grupo taxonómico particular que incluye, entre otros, a los roedores. De manera que, más allá de la etapa de la defaunación, podríamos estar entrando en la etapa de la ratización, más o menos. Y sí, ya veo que les da risa, pero es como curioso, pero ecológicamente es un asunto más que profundo. Y eso quiero tocar en las siguientes diapos. Ahora quiero moverme a específicamente ver este tema de la defaunación y sus consecuencias ecológicas. Y para eso me remito ahora a un sitio en el que empezamos a estudiar ecología con el doctor Sarucán. No solamente yo, Daniel Piñero, Miguel Martínez, un monche de estudiantes del laboratorio del doctor Sarucán. Él nos llevó a esta localidad a mediados de los años 70, principios de los años 70, a estudiar ese lugar peculiar, la Reserva de los Tuxtlas, que está ubicada en ese lugar que ven allí con ese asterisco. Y en esta diapositiva les muestro una serie de tiempo en negro de la vegetación en la zona de los Tuxtlas. Pueden ver 1967, se veía todavía mucha vegetación, 76 menos, 86 mucho menos, y en el año 2000 se ve terrible la situación. Fíjense además que la estación, cuando inició, estaba ubicada allí, cuando estamos en el año 2000 está ubicada allí. Pongan la estación en el contexto del cambio de uso de la tierra en esta región. Es decir, la estación ahora está ubicada en realmente el borde de la reserva. ¿Qué ocurre con eso? Miguel Martínez analizó la tasa de caída de árboles, la velocidad, la frecuencia con que los árboles naturalmente se caen, los árboles viejos, que es un mecanismo natural de la selva de regenerarse, pero lo que se hace evidente, analizando cosas que ahorita les puedo mencionar en detalle, se puede calcular la tasa de caída de árboles, que se puede ver cómo ha aumentado dramáticamente de estos años, de esta década, hasta 40 años después. Se ve un incremento enorme en la tasa de perturbación natural del ecosistema, en gran medida, como pudieron ver por la foto anterior, por el hecho de que ahora la reserva de la UNAM, uno de los sitios más conocidos tropicales en el planeta, está sujeta a este efecto externo por la deforestación y fragmentación. Lamentablemente no es solo eso, porque otro asunto que ha ocurrido en los Tuxtlas, y esto es en gran medida gracias a irse a estar en los Tuxtlas y perseguir animales o perseguir las huellas de animales y poner cámaras trampa y salir de noches y oír disparos de rifles y demás, hemos podido analizar la situación de la fauna. Déjenme mostrarles en esta diapositiva una cosa un poco teórica para que vean una sinergia ambiental. Aquí en esta diapo les muestro las especies de cualquier selva tropical del neotrópico, organizadas de la más chiquita, las ratas, hasta los jaguares. Sobre este eje está el logaritmo del área que se requiere para mantener 50 bichos de cada una de esas especies. El número 50, tómenlo con un poco de salecita, es lo que los genetistas dicen que se requiere para mantener una población viable. Sabiendo el ámbito hogareño de las especies, podemos calcular cuánto se requiere para mantener 50 bichos de cada especie. Esos son los puntos que ven en cada uno de esos diagramas. Entonces, una pantera requiere esta cantidad de área, una rata requiere esta cantidad de área. Si ven entonces ustedes ahora su reserva, su estación biológica, y pueden ver dónde cae su reserva. Por ejemplo, si quisiéramos mantener toda la fauna, requeriríamos una reserva o un área de 60.000 hectáreas. Si tuviésemos un área de apenas 1.000 hectáreas, estaríamos destinados a perder todas estas especies, dado su ámbito hogareño y así por el estilo. Y eso, como vieron en la diapo anterior, está pasando en los Tuxtlas, está reduciendo, se está achicando la reserva, y eso no necesariamente tiene que ver directamente con la cacería, pero sí con la capacidad del sitio de mantener poblaciones viables de animales. Ahora viene lo peor. Imagínense que en esos sitios ya ecológicamente es imposible para muchas especies mantener poblaciones viables, 50 por lo menos, pero además, ahora pueden ver que cuando en los 60 era muy difícil a los cazadores llegar aquí a la parte oeste del Vigía, hoy en día les es muy fácil incursionar por todos estos sitios que antes eran inaccesibles. Ahora tienen la combinación, la sinergia de sobreexplotación, cacería, tráfico y demás, con deforestación y fragmentación, lo cual lleva, lamentablemente,
a situaciones como estas. Esa diapo que ven allí es, con base en los registros de las colecciones de pieles en el Instituto de Biología, la fauna que solíamos tener en los Tuxtlas, y esta es la situación que prácticamente analizando con esas locuras que hacen los ecólogos de salir de noche, salir temprano, poner pisadas de arena, todo eso es lo que se ve hoy en día, lamentablemente. Y desde luego se ve la ratización. Víctor Sánchez Cordero y otros colegas han estudiado la dinámica y la abundancia de ratas y se ve el fenómeno de ratización. ¿Qué consecuencias tiene eso? Se preguntarán los estudiantes cómo podemos analizar qué consecuencias tiene eso. Una de las formas es agarrar estudiantes, jovencitos, inocentes, y llevarlos a trabajar bien duro a otros lugares, como por ejemplo la Reserva de Montes Azules, ¿verdad, Laura? Y entonces lo que hemos hecho allí es hacer un montón de análisis y analizar, entre otras cosas, que refleja una situación muy particular. Esta es una foto muy harperiana o muy sarucaniana. Lo que hicimos, siguiendo las enseñanzas de los maestros, es agarrar miles de plantas, marcarlas individualmente con su tarjetita acá, en algunas de ellas marcar las hojas individualmente y seguir la tasa de herbivoría por parte de mamíferos, que es lo que nos interesa. Y eso es lo que ocurre. Aquí está la Reserva de Montes Azules, en Chajul. Esa muestra que aproximadamente entre 29 y 27, digamos 30% de las plantas son herbivoreadas por mamíferos. Pero si se van a los Tuxtlas, lamentablemente es 0, 0, 0, 0. Está padre porque no hay ni siquiera que hacer estadística con esos datos, pero el mensaje está terrible. En esencia, lo que les quiero decir, y hay muchos datos que complementan esto para los estudiantes, estamos muy preocupados naturalmente con la extinción de poblaciones, la extinción de especies. Ahora tenemos que estar preocupados también con este asunto crítico en conservación biológica, la extinción de procesos. En este caso, parece que estamos hablando de la extinción de la herbivoría. Fíjense que si piensan o si conocen las selvas tropicales, es más que fascinante y a veces inquietante. Tienen la mala suerte de andar corriendo en un lugar donde les sale una manada de jabalíes, hay que saber trepar árboles o hacer algo, pero se pueden imaginar lo que está pasando en el sotobosque, en el piso de la selva. Esos bichos andan comiendo semillas, particularmente semillas grandes, como las de astrocario o las de zapotes, mameyes y demás. Andan pisoteando, andan defecando, andan orinando, etc. Sin duda, esos bichos, o este bicho, que ahí se ve muy inocentemente herbivoreando esas hojas, pero ese bicho pisotea, come semillas, defeca y demás. En ausencia de esos bichos es casi imposible pensar que no va a haber efectos sobre el sotobosque. De hecho, lo que pasa es que sí hay efectos muy dramáticos en el sotobosque. Ese es el sotobosque de los Tuxtlas. Esa palma que ven allí es la palma del doctor Sarucán. Se llama Astrocario mexicano. Digo la palma del doctor Sarucán porque cuando él llegó, uno de sus grandes proyectos fue llevarnos a los Tuxtlas y marcar planta tras planta, marcar las hojas tras hojas, de manera que pudiéramos ver la tasa de producción de hojas que deja una cicatriz en el tallo que les permite a ustedes calcular la edad de la palma. Entonces la demografía, como hacen los demógrafos, que van a las casas y preguntan cuántos hijos, de qué edad, cuántos se mueren, cuántos pasan, etcétera, la demografía la hicimos, bueno, nos puso el doctor Sarucán a hacerla, en el Pleistoceno, a mitad de los años 70. Cuando fuimos, ya el chocho, es el nombre común de la palma, era una planta común. Habiendo hecho esa demografía, esas formas de analizar las poblaciones que el doctor Sarucán hemos podido calcular la tasa, la lambda, la tasa intrínseca de crecimiento de la población. Cuando empezó el estudio era 1.0001, indistinguible de 1, es decir, la población estaba cerca a su equilibrio. Calculada esa tasa en el 2012, es aproximadamente una tasa de incremento de 2% por año. No es, por lo tanto, extraño ver que ahora hay chocho. Hay una chochización de la reserva del sotobosque de los Tuxtlas por esta proliferación de esta palmera. Una cosa que no pudimos haber descubierto de no haber hecho la locura de marcar planta tras planta, sitio tras sitio y seguirlas por años. ¿Cómo ocurre eso? Ocurre eso porque hay este incremento poblacional marcadísimo y porque hay un reclutamiento juvenil explosivo.
tenemos los detalles de la demografía de esta planta y podemos explicar muy bien este fenómeno de transformación del sotobosque de la selva de los Tuxtlas por la deforestación, más caídas de árboles y la defaunación, la combinación de varios factores. Fíjense que esto va más allá, tiene consecuencias en cascadas. Vean los paneles del lado izquierdo. Aquí está, digamos, la chochización, el número de chochos por unidad de área en los diferentes sitios, y aquí el número de tallos, y ven que cae significativamente. Mientras más chochos, menos tallos de las otras especies de la selva. Mientras más chochos, menos riqueza de especies. Mientras más tallos, el índice de diversidad de Shannon disminuye también. Es decir, ocurre una transformación de la estructura y diversidad de la selva por esta perturbación combinada de deforestación, fragmentación y defaunación. Bueno, esas son las conclusiones de este primer estudio que les quería compartir. La esencia que les quiero dar está en esos 3 puntos. Podemos medir efectos sinérgicos que lamentablemente están ocurriendo incluso dentro de nuestras reservas. La reserva de las Tuxtlas es probablemente de las más importantes en Latinoamérica. El otro mensaje que quería compartir con ustedes es que debemos hablar de proceso de extinción, no solamente de especies o poblaciones, sino de procesos ecológicos. Y el tercero es que esos cambios que vieron ilustrados en las diapositivas anteriores, en esencia lo que significan es que reducción de la biodiversidad de una selva en general. Acuérdense que lo del sotobosque, las plantas bebés, son los árboles del futuro. Si ya tenemos cambios tan dramáticos en el sotobosque, probablemente vamos a ver cambios en la selva también, como un todo. Ok, vamos a pasar entonces al siguiente ejemplo, y con ese voy a terminar, les prometo. Ya sé que vamos muy tarde. Ahora quiero hablarles de una investigación que fue impulsada y estimulada por mis estudios en México, pero me fui a otro planeta para estudiar las posibles relaciones entre cambios en la composición y estructura de la fauna y un servicio ambiental, que es el control de enfermedades. Ok. En esta situación que quiero compartir con ustedes, la pregunta fundamental es, ¿será que la situación que la fauna está teniendo hoy en día tiene que ver con la salud humana? En muchos lugares del planeta, lo que ven en puntos rojos allí, son sitios donde ha habido una proliferación emergente de enfermedades, en realidad enfermedades emergentes y reemergentes. Algunas de ellas son verdaderamente dramáticas. Por ejemplo, este es el caso de la emergencia de la plaga, de la fiebre bubónica, de la peste bubónica en algunas partes del mundo, particularmente en África. Entonces decidimos irnos a África y poner a prueba esta hipótesis de trabajo. Si nosotros, Homo sapiens, cazamos la fauna que vive allí, probablemente vamos a cambiar la vegetación, probablemente vamos a disminuir los depredadores de ratones, probablemente las ratas van a aumentar. Si aumentan las ratas, sus ectoparásitos van a aumentar. Si los ectoparásitos llevan patógenos, enfermedades, eso va a aumentar. Y los escenarios pueden ser distintos dependiendo de qué condiciones de manejo del ecosistema estén ocurriendo. ¿Cómo poner a prueba esa hipótesis de trabajo? Es decir, cómo imaginarse que de un plumazo pudiéramos quitar estos animales y ver qué pasa en la sabana, si están o no están. Entonces, un experimento que está corriendo en este momento, en este sitio de trabajo, es haber puesto esas cercas electrificadas, que no sé si alcancen a ver aquí, que impiden la entrada de cualquier animal, elefantes, cebras, jirafas, nadie puede entrar allí. Entonces, eso simula una sabana defaunada, y la comparamos con sitios adyacentes, testigos, donde están todos los animales presentes, ¿sí? Ahora podemos ver qué pasaría si no están los animales. En esta otra, les presento otra forma en que estamos analizando el problema. Buscamos un área protegida, una barrera física que la separa de un área adyacente no protegida, y vemos qué pasa en esos dos. Este es un diseño pareado que está distribuido en el paisaje, con suficientes repeticiones, en sitios con diferentes tipos de suelo, diferentes tipos de clima, tenemos esos tratamientos experimentales. Y luego ya, te vas directamente al campo y hacer el trabajo pues siempre más atractivo, más fascinante que estar midiendo, viendo los bichos y demás. Aquí ven a un Homo sapiens que es Rodolfo Dirso, con unos Homo sapiens locales, y estamos analizando la vegetación y las defecaciones. Yo como era ecólogo acostumbrado a los Tuxtlas, nunca me acostumbré a ver megadefecaciones de este tipo, y ahí estoy tratando de aprender. Y
nos embarcamos en un proceso de estudiar la ratización. ¿Cómo cambia la sabana si están o no están los animales grandes en términos de los roedores? ¿Por qué razón? Porque nos interesa el riesgo de enfermedades a los humanos. Entonces, para cada rata, sacamos sus ectoparásitos, pulgas, ácaros, colectamos sangre para hacer la genética, el código de barras, pelo para ver la dinámica de alimentación con isótopos, colectamos heces, etcétera, etcétera. Lo típico, incluyendo sus aretes PONC para poderlos marcar individualmente y relocalizarlos y ver cómo se mueven en el espacio. Y ya se imaginan el significado de eso, porque si esos bichos llevan enfermedades, queremos saber qué dinámica espacial también hay para esto. Noten que hay estudiantes, como siempre, haciendo la mayoría del trabajo y el profesor lo está viendo con mucho cuidado. Esto abre una cosa que ya discutimos mucho, el trabajo interdisciplinario. Entonces, lo que hemos hecho es irnos con biólogos moleculares que trabajan en esa entidad, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, quienes analizan por secuenciación genética todas las panzas de los ectoparásitos para buscar los patógenos. Y no los quiero asustar, pero este es un estudio preliminar. Hasta donde va, se ha detectado Bartonella, Borrelia, Rickettsia, Trypanosoma, peste, plaga, Black Death, en algunas de las muestras, particularmente las que vienen de Tanzania. Este asunto es complicado porque ahora estamos viendo que estos bichos, las ratas, llevan a estos patógenos, pero estamos, como les insinué, en una etapa de aparente ratización. Si las ratas aumentan, es posible que el riesgo de estos patógenos, y algunos de ellos se dan cuenta que no son broma, puede estar aumentando. En los estudios preliminares encontramos que dentro de las jaulas, es decir, de las exclusiones electrificadas, el número de ratas por hectárea es aproximadamente el doble de las ratas que hay fuera donde están los animales grandes. Si aumenta el número de ratas por unidad de área, encontramos que el número de pulgas, que son los que llevan los patógenos, también aumenta significativamente. Déjenme mostrarles el caso de una enfermedad en particular, la bartonellosis. Aquí ven lo que calculamos si los animales están o si los animales no están. Aquí ven la oscilación en el número de roedores y pueden ver esencia lo mismo, aproximadamente el doble de ratas a pesar de la estacionalidad del sitio. El número de pulgas por rata no cambia, pero como el número de ratas cambia, el número de pulgas cambia. Ahora, las que llevan la infección, tanto los roedores como las pulgas, básicamente pueden ver que es el doble. Es decir, el riesgo de enfermedades en situaciones de defaunación, en esencia lo multiplican por 2. Déjenme muy rápidamente decirles que eso son resultados que se ven muy claritos comparando las exclusiones con afuera. Si se van al mundo real, donde hay pastoreo, donde hay agricultura, ganadería, etcétera, la situación se vuelve un poco más complicada. Voy a brincarme a la siguiente para mostrarles esto. Aquí en esta diapositiva les estoy mostrando para 3 tipos de uso de la tierra. Este que es de agricultura, este donde la fauna está eliminada y este donde hay pastoreo. Estas 5 enfermedades, cómo cambian con respecto al testigo, cómo cambian con respecto al sitio donde está toda la fauna, pueden ver que dependiendo de la enfermedad el cambio puede ser muy grande o no muy grande o puede ser muy gigantesco. En cambio, para esta otra situación, donde solamente quitamos la fauna, el cambio es muy marcado, pero en esta situación donde hay pastoreo, no hay, al parecer estadísticamente, una diferencia con la proliferación de esas 5 enfermedades. Entonces, depende de qué tipo de uso de la tierra, qué tipo de patógeno y qué tipo de roedor, se hace muy difícil predecir, pero a la vez se vuelve muy importante. Aquí en esta diapo les muestro 3 patógenos, este y este. No importan tanto los nombres en ese momento, Anaplasma, Bartonella y Theileria, y se puede ver cómo cambia el número de ratas o de pulgas infectadas con esas enfermedades en función de la precipitación, el clima. Y pueden ver que para algunos tipos de uso de la tierra, como por ejemplo el pastoral, decae la abundancia de animales infectados, pero para otros usos de la tierra no cambia. Para esa enfermedad aumenta con ese tipo de uso de la tierra y disminuye con el otro, y para esa otra enfermedad aumenta con este otro tipo de uso de la tierra, donde hay pastoreo, pero no cambia con otros sistemas. Es decir, hemos encontrado que está demasiado idiosincrático
Depende de qué patógeno, qué roedor, en qué tipo de uso de la tierra para ver las consecuencias de esto. Bueno, déjenme darle lo que considero son los mensajes que emergen hasta donde vamos en este estudio. Hay la conservación de la megafauna donde aún existe, es una agenda crítica, más allá de que son importantes para el ecoturismo. Su ausencia pueden ver que genera una consecuencia de cascadas ecológicas y que parece ser que esta fauna juega un importante rol en la regulación indirecta de roedores, es decir, un servicio ecológico, un servicio ambiental, que nunca nos imaginamos que los elefantes, jirafas, cebras y demás tuvieran tanta importancia para el bienestar humano. Ok, no me da tiempo de hablarles de mis planes de cara al futuro y me alegro muchísimo que el doctor Sarukhan haya mencionado, pero estoy muy entusiasmado de que me voy a venir a la Conavio y esas situaciones que les mostré de lo que pasa con la fauna y sus consecuencias, voy a tener la oportunidad incomparable, un sueño de que esa gran base de datos que tiene la Conavio me permita hacer este tipo de preguntas y este tipo de análisis. ¿Cómo se sobreponen las áreas protegidas, los usos de la tierra? ¿Se acuerdan de esa tabla donde les mostró toda la información socioeconómica de los municipios? ¿Cómo se relaciona eso con lo que las cámaras trampa capturan o no capturan, etcétera, etcétera? Una maravilla para poder hacer investigaciones, ahora con preguntas de defaunación, gracias al tener esa base de datos. Termino con dos diapositivas en las cuales seguramente, en particular ustedes estudiantes, están haciéndose las preguntas que hicieron ayer a Enrique y que hace rato le decían al doctor Sarukhan. ¿Qué hacer? ¿Qué tareas pendientes hay? A gran escala, a nivel, digamos, de políticas grandototas, obviamente tendríamos que minimizar o parar la destrucción de hábitats. Esa es una agenda crítica y que yo no creo que sea imposible de hacer. Tenemos que pensar en una sobreexplotación, es decir, cacería, tráfico ilegal, que llegase a cero. Tenemos que promover las áreas naturales protegidas y rehabilitar los hábitats degradados. En el pasado solíamos pensar en la reforestación, ahora tenemos que pensar en la refaunación. Es muy importante apoyar a los países o regiones que sufren la mayor defaunación, y ya se imaginan qué tipos de países son esos. Si tuvieran interés en este artículo que publicamos en Bioscience en el año pasado, hemos hecho una declaración de lo que se requeriría hacer para salvar la megafauna, y como ocurre, casi nadie nos ha pelado, a pesar de que el artículo tuvo muchísimas citas, entrevistas y demás, pero seguimos empujando. Y termino con esta, en la que en realidad lo que hace no es otra cosa más que machacar varios de los puntos que el doctor Sarukhan mencionó en su presentación. Si ustedes se preguntan, ok, yo, cristiano o musulmán o lo que sea, ¿qué puedo hacer? Una cosa muy crítica que ya hemos visto es la necesidad de difundir el valor de la biodiversidad. ¿Por qué es importante todo esto? ¿Cómo podemos educarnos? ¿Cómo podemos entender más esto? Hay que involucrar a otros, hay que correr la voz, hay que participar, por ejemplo, en la ciencia ciudadana, y ayer tuvimos una presentación excelente del significado de eso. También hay que correr la voz al respecto de que la crisis de la biodiversidad no es juego, es una crisis verdaderamente crítica, incluso en situaciones tan absurdas como si no hay elefantes, hay más enfermedades. El cuarto, se van a enojar algunos de ustedes conmigo, pero yo creo que es verdaderamente importante. Yo soy vegetariano y no por eso es la única razón por la que les pongo esa cuarta viñeta. Hay estudios ahora, hoy en día, que demuestran la diferencia tan grande que haría el cambiar de dieta, bajarle o llegar casi cero al consumo de carne al respecto de las emisiones de carbono, de la deforestación, de la fragmentación, de la defaunación, etc. Piénsenlo. El quinto es no compres productos de animales silvestres. El sexto, apoya las áreas naturales protegidas, por las razones que dijo el doctor Sarukhan, sin olvidar que fuera de las áreas protegidas, en la jardinización, tenemos mucho que hacer. Y la última, que la explicó muy bien el doctor Sarukhan, es importante apoyar a los líderes que se comprometen con la biodiversidad, pero no podemos apoyar o votar por esos si nosotros mismos no estamos informados. En esencia, requerimos una sociedad informada y motivada, que sería la mejor fuerza para afrontar el cambio ambiental global o los otros cambios que requiere la sociedad hoy en día. Vuelvo a la imagen con la que inicié al principio para presentarles mi discurso, solamente para hacer referencia nuevamente al gran maestro Alfonso L. Herrera, a quien estamos conmemorando en esos 2 días. Muchísimas gracias por su atención.
Yo lamento muchísimo que haya tomado tanto tiempo, ya sé que algunos están autodigiriendo, así que si tienen una o dos preguntas tal vez breves, ¿no? Sí, gracias. Bueno, pues precisamente por razones de tiempo vamos a dar paso solamente a 3 preguntas, por favor. Una. La defaunación favorece el incremento de los roedores y estos vertebrados menores a 1 kilo. Entonces, ¿los quirópteros también se ven favorecidos? Es una pregunta muy interesante. Los quirópteros son los murciélagos y son de tamaño corporal relativamente pequeño. Tiene una ecología tan distinta que no se ve la misma respuesta que se ve con las ratas. De hecho, si ves el último número de Biological Conservation, hay un meta-análisis donde revisamos aproximadamente 25 sitios con los datos que ya existían y ver la situación de los murciélagos. Se ve que no cambia si el sitio se convierte a potrero con respecto al área de selva conservada, pero si ves los grupos de murciélagos que cambian, ahí ves una diferencia enorme. Los frugívoros cambian a un cierto nivel, los insectívoros no cambian. Es una situación muchísimo más compleja. En esencia, al principio parece que no, pero cuando lo desglosas en detalle, sí se ve. Y depende también del tamaño corporal y de la ecología. Compañeros, lamentablemente, para ser ecólogo y conservacionista, hay que estudiar la ecología en detalle y hay que hacer las locuras de marcar plantita tras plantita, animal tras animal, perseguirlos, ponerle sus aretes. Realmente hay que meterse al campo. Gracias. Muy buena pregunta, gracias. ¿Dónde está? No veo. Perdón. Doctor, buenas tardes. Gracias por la presentación. En realidad no es una pregunta, es un comentario. Sí. Me impactó mucho los datos que usted está mostrando en esto y pues mi comentario es realmente que defaunación es en realidad yo lo podría pensar como personalmente como un apocalipsis biológico, porque en realidad la situación es muy, muy, muy drástica. Gracias. Al contrario, gracias por el comentario. Lo que yo he puesto en los artículos más recientes es tratando de empujar la situación a que se considere la defaunación como otro cambio global, que tenga el mismo nivel de respeto que los otros cambios globales, o atención, quiero decir. Okay. Doctor… Yo creo que debemos parar ahora, ¿no? Antes de que… ¿O ibas a hacer una pregunta? ¿O alguien sí, una pregunta nada más. ¿Dónde está? Acá. Perdón. Sí, doctor, muchas gracias. Sí. Mi pregunta surge con respecto a la duda también de quirópteros. Sí. Hay algunas especies de aves que se alimentan de roedores. Sí. En este caso, si hay un aumento de roedores, podría también aumentar la tasa de población de aves, en este caso, por ejemplo, de rapaces, ¿no? En este caso, sí habría un desequilibrio también en cuestión de poblaciones de aves. ¿Qué control biológico se podría tener para… el control biológico para roedores, obvio, sería aves, también serían algunas serpientes, pero si hay un desequilibrio en ese sentido, ¿cómo se podría… entender, analizar… o manejar ese problema? Gracias. La pregunta es muy importante también. Lo que muy superficialmente traté de ilustrar es cómo se desencadena una cascada de consecuencias ecológicas, y lo que yo he puesto es realmente una rascadita apenas de la superficie, pero lo que hay en el trasfondo es que esos cambios tienen un montón de consecuencias adicionales. ¿Cómo cambian los rapaces? ¿Cómo van a responder al incremento en la abundancia de roedores? En teoría sería una situación muy favorable para las rapaces, pero lamentablemente los pesticidas están eliminando a las rapaces, entonces ese factor de posible regulación de las rapaces no lo dejamos que opere porque tenemos incidencia en otras situaciones. La fragmentación no permite que las rapaces hagan su función, la discontinuidad en el hábitat a nivel de paisaje no permite la conectividad, en fin, es una cascada de consecuencias que en este momento nos es muy difícil predecir, a menos que hagamos cosas muy, muy detalladas como las que traté de ilustrarles ahora. Y lamentablemente, hasta donde vemos, tiende a ser muy idiosincrático, varía dependiendo de qué rapaz, de qué sitio, bajo qué condiciones socioecológicas y demás. Hay mucho trabajo por hacer. Gracias. Bueno, pues agradecemos nuevamente al doctor Dirso.